Va a desaparecer la licenciatura en Derecho. Parece que en media República Dominicana estudia esa carrera. Siempre aparece en el top de las que tienen más estudiantes, pero también está en el top de las más criticadas. Logramos hablar con Airevis Félix, una jovencita abogada dominicana, activista social y Premio Nacional de la Juventud de Santo Domingo 2015, que nos dio la prueba de que el derecho va más allá de los tribunales y las demandas. La fundación te dedicas al área social, trabajo social. Trabaja con niños, niñas y adolescentes. Su historia se cuenta desde La Caleta, la comunidad de la que viene. Ella siempre supo que quería ser abogada y hasta ignoró el test vocacional que le dieron en bachillerato. Al inicio se inscribió en administración de empresas en la UAS. Luego cambió de carrera de universidad y se fue para la UNFU y terminó graduándose en Unicaribe. La carrera que me salió en mayor puntuación fue la de administración de empresas. Derecho me salió como una segunda opción. Hoy lidera programas de juventud en una fundación internacional que ayuda a jóvenes en estado de vulnerabilidad. Hasta nos ayudó definiendo qué es eso. Chequea. Un niño en condición de vulnerabilidad es una persona que no cuenta con los recursos esencialmente económicos y las condiciones que le rodean le permiten alcanzar el desarrollo, ya sea físico y educativo. Airevis demostró que hay todo un universo de oportunidades para los abogados: trabajo social, políticas públicas, protección infantil, derechos humanos, gestión de proyectos comunitarios. No todo está detrás del escritorio de un bufete. Etiqueta a ese estudiante o egresado de Derecho que debe tirarse este episodio completo de El Pensum Podcast, disponible en todas las plataformas digitales. Bienvenidos a una nueva revisión del Pensum Podcast. El día de hoy me acompaña una abogada. Teníamos rato necesitando conversar con un profesional de esta área. Ya hemos conversado con contadores, ingeniero industrial, ingeniero en sistema, ingenieros en software, pero nos faltaba una abogada. Y hoy esta abogada, que sabemos que tienen los abogados muchísimos campos para aplicar su profesión, en este caso, una particularidad, porque la profesional que nos acompaña el día de hoy es abogada, pero trabaja para una fundación. Hoy tenemos a Airevis Félix con nosotros. Bienvenida a El Pensum. Gracias por recibir nuestra invitación. Gracias por visitarnos. Muchísimas gracias, Albert, por la invitación. Mientras hablaba sobre mi profesión, yo en mi cabeza decía, sí, es bastante extraño una persona del área del derecho ejerciendo actividades de jóvenes realmente, aunque déjame decirte que desde ya el abogado es una de las profesiones que tiene mayor posibilidades de incursionar en otras áreas, sobre todo en el área social. La fundación te dedicas al área social, trabajo social. Trabaja con niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Adolescentes y jóvenes, es correcto. ¿De dónde vienes? Bueno, Airevis Félix es una chica oriunda de La Caleta. Mis padres son del sur, especialmente de San José de Ocoa, pero yo nací y crecí en La Caleta, ahora elevado a distrito municipal. Allá hice todo lo que es los estudios primarios y secundarios. También hice vida social como actividades, que es lo que me permitieron dedicarme al área a la que me he dedicado. Allá en tu infancia, ¿tú viviste una infancia bonita, chévere, o así mismo como los jóvenes con los que trabajas, fuiste uno de ellos en algún momento, o no? Sí, claro que sí. Yo viví en una comunidad en condición de vulnerabilidad. Es importante resaltar que los últimos 10 años, la comunidad de La Caleta últimos 15, 10 años, ha experimentado un desarrollo importante. Tiene que ver justamente por jóvenes que, al igual que yo, han impulsado el desarrollo de la comunidad. Yo fui una chica en condición de vulnerabilidad. No fui una niña apadrinada, porque la organización a la que pertenezco hay muchos niños que son apadrinados. Yo no fui apadrinada. Sí, algunos de mis primitos sí eran apadrinados. Ya luego, quizás contarles un poquito, yo conocí la organización y trabajé con la organización, no como colaboradora directa, pero sí en un trabajo que tenía en el ayuntamiento en colaboración. ¿Qué es una comunidad en vulnerabilidad? ¿Qué es un niño en vulnerabilidad? Explícanos eso. Un niño en condición de vulnerabilidad es una persona que no cuenta con los recursos esencialmente económicos y las condiciones que le rodean le permiten alcanzar el desarrollo, ya sea físico y educativo. Y eso hace que sea una persona que se exponga a no alcanzar niveles académicos, niveles de desarrollo, como una persona que no se encuentra en condición de vulnerabilidad. Okay. Luego vamos a volver a pasar por ahí, porque me interesa conocer un poquito más sobre el tema, porque
he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes, pero sé que mucha gente no necesariamente conoce la profundidad del tema y el impacto social, el impacto en la juventud que tiene eso, y el impacto en familias en general. Sobre todo. Acá, entonces, tengo conmigo alguien que decidió ser abogada de La Caleta. Sí. En tu infancia, en tu niñez, no tanto en tu niñez, porque ya uno llega al punto de con 17 años tener que elegir qué es lo que va a estudiar. Ya somos como que adolescentes, ¿verdad? Sí, somos adolescentes, bien avanzaditos. ¿En qué momento te diste cuenta de que, hey, yo lo que quiero es ser abogada? Mira, yo te voy a contar algo muy particular. Yo en la escuela siempre fui bastante participativa, que es parte de mi personalidad. Tengo una personalidad un poco eufórica, enérgica, proactiva. Tú eres extrovertida más que... Sí, yo soy mucho más extrovertida. De hecho, recuerdo que en primaria era una niña que siempre me mandaban a callar. Y ya luego este trabajo y también el leer un poco me ha permitido comprender que probablemente no lo voy a tomar como algo que me marcara la vida, pero creo que es un potencial que puede aprovecharse de los niños, más que reprimirlo. Entonces, en la escuela, justamente, yo participaba mucho y dentro de las actividades en las que participé en Modelos de Naciones Unidas. Okay. Creo que fue el espacio que me permitió identificar cómo el que me gustara y fuera algo natural para mí hablar, utilizar un espacio en el que lo que nosotros llamamos la oratoria, yo la pudiera adaptar. Entonces, es como la experiencia que yo te puedo decir que, conchole, el área que me gusta y que creo la profesión es el derecho. Pero mira lo interesante de esto, Albert, es que recuerdo que en tercero de bachiller, ya yo había participado en Modelos de Naciones Unidas, se nos aplicó ¿cómo se llama? El test para las carreras. Vocacional. Un test vocacional. Sí. Mira, okay. Eso marcó mi vida. Te voy a explicar ¿Dónde tú estudiabas? Yo estudié en un liceo allá mismo, en la comunidad de El Valiente, porque soy del Valiente específicamente. Entonces allá nos aplicaron un test vocacional. ¿Y dan test vocacional allá? En ese momento sí. Tiene que ver mucho con el profesor, porque el profesor tiene la capacidad para utilizar herramientas que apoyen a su grupo. Pero ¿y qué profesor te dio ese test? Fue Wendy Sánchez, ojalá que pueda ver el... Sí, ¿qué materia te impartía? Wendy era la orientadora, pero tenía actividades con nosotros. Okay. En ese test es como una puntuación y la carrera que me salió como más alta fue la administración de empresas. ¿Y qué pasa? Mis padres tenían negocio, un colmado allá en la comunidad. Y yo lo veía como, bueno, la carrera que me salió en mayor puntuación fue la de administración de empresas. Y yo decía, bueno, como que en ese momento dije, bueno, probablemente como mis padres, uno cae en el creer que porque su familia se dedican a algo sí. Tú necesariamente tienes, por supuesto, hay profesionales que probablemente tienen empresas que son mucho más exitosas y ahí la cosa es diferente. Que siguen con el negocio familiar. Sí, y es lo recomendable, es lo propio, por supuesto. Pero en tu caso, seguir con el negocio familiar era seguir con el colmado. Y no es realmente en ese momento no era algo como una empresa, porque hay muchos elementos que inciden. Y yo, por vamos a decir, la poca madurez profesional en ese momento, decidí, bueno, yo me voy a inscribir en administración de empresas. Eso fue lo que te salió. Derecho me salió como una segunda opción. ¿Tú recuerdas tu top 3? Mi top 3, no, para serte honesta, no lo recuerdo. Administración y derecho. Administración y derecho. Me gustaba mucho el derecho. Me gustaba muchísimo. Pero yo decía, bueno, ya luego algo que yo puedo hacer, porque caemos en eso, ya luego yo puedo hacerla como segunda carrera. Yo me inscribí a estudiar administración en la UAS. Luego y fue una experiencia muy significativa porque conocí personas que todavía tengo relaciones con ellos. Creo que por algo el destino permitió que pasara eso. Yo terminé la secundaria con 17 años. Yo no había cumplido la mayoría de edad. Era bastante joven. Y empecé a estudiar administración. Le dediqué un semestre completo a la UAS. Un semestre y un verano. Okay. Un verano. A mí me gustaba mucho estudiar y yo desde que terminé la secundaria me inscribí en la universidad. ¿No perdiste tiempo? ¿No descansaste? Y, mis padres, aunque no contaban con esa capacidad como para decidir qué estudiarían sus hijos, pero sí con la disposición de apoyarme. Dentro de sus limitaciones de conocimiento, la parte de
comprendían lo importante que es el estudio para un niño que vive en una comunidad pobre, que necesita, que vemos el estudio como una salida. Como una salida y el Sí. camino al éxito. Ellos priorizaron tu educación bastante, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nunca te dijeron, hija, estudia tal cosa. ¿No te impusieron alguna carrera? No, nunca recibí, porque realmente creo que el hecho de mis padres no tener como esa... Mi mamá sí intentó retomar sus estudios, ya luego, ¿verdad? Que nosotros estábamos bastante grandecitos, y creo que esa parte reprimida de no completar la educación Sí. universitaria la hizo como cabeza de familia, como yo quiero que mis hijos completen la educación universitaria, y se dedicó a eso. Entonces me apoyaron, no ni siquiera cuestionaron. Entonces, Administración en la UAS. ¿Qué administración en la año? UAS. Eso fue como 2012, o 2012, 2011. Creo que fue el primer semestre. Por ahí va. ¿Y en ese semestre te tocó vivir algún evento, alguna huelga, algún movimiento? ¿O ya había cesado? Sí. Yo recuerdo que en ese momento viví huelgas, no tan intensas, pero sí tuve que correr muchísimo desde la tercera puerta de la UAS hasta la 27. Caminando. ¡Qué carrera! Sí. Pero recuerdo con mucho... Y yo No, ahora es gracioso. Sí, realmente ahora es gracioso. Pero en ese momento yo me Sí, imagino. mucho miedo realmente. ¿Y pensaste de que dejar la universidad solamente por eso? De que No, la verdad coge que ese no. trote. Para mí... Eso era normal. Eso era como algo normal. De hecho, la primera vez que me pasó, yo decía, cónchale, yo pensé que no me iba a pasar vivir en la huelga en la UAS, porque se hablaba tanto de eso. Ya luego hice mi maestría allá en la UAS, y luego te cuento sobre eso, y como que es una generación totalmente diferente de aquel entonces. Entonces, cuando estoy en la UAS, me entero de una oportunidad de beca. Es interesante mi historia académica universitaria. Me entero de una oportunidad de media beca en la UNFU. Y ahí sí decido inscribirme en la carrera de Derecho. Te fuiste de la UAS para la UNFU. Para la UNFU. Pero yo no terminé en la UNFU. Espérate, déjame decirte. Espérate. Pero te fuiste becada. ¿Qué cantidad? Sí, ¿Qué por ciento? media beca. Un 50%. Un 50%. ¿Qué institución conseguiste? Fue con la misma UNFU realmente. Fue con la misma UNFU. Sí, ¿Y ya. ese proceso, eso sigue? Sí, la UNFU, como otras universidades, tienen oportunidades para acceder. Para mí era costoso porque mi familia no podían asumir el costo. El otro 50% no eran 2 pesos. 50%, exactamente, no eran 2 pesos. Pero al yo vivir en Valiente, en La Caleta, una comunidad bastante retirada de donde está el recinto de la UNFU, agotó muchísimo nuestros esfuerzos económicos y la intención de completar la universidad. Te inscribiste entonces en la UNFU aprovechando esa beca. Primero, no sé si podrías contarme un poquito de cómo tú consigues una beca en la UNFU. ¿Cómo llega esa información a ti? ¿Cómo tú aplicas? Tú sabes, cuando uno está en varias comunidades de jóvenes, llegan muchas oportunidades. Ahora son mucho más compartidas que antes. Y recuerdo que creo que fue por correo que me llegó la convocatoria y yo apliqué. Ellos tienen un proceso bastante interesante en el que tú tienes que asistir como a varias reuniones, te explican. Recuerdo también que yo apliqué un test vocacional allá en la UNFU para la carrera de Derecho en la que me iba a inscribir. Y ese fue como el proceso. Entonces, como yo tenía que dar clase varias veces en la semana, tenía que trasladarme casi yo recuerdo que por lo menos 4 o 5 veces en la semana y también tenía materias que eran en las noches. Sí. Que eso fue lo más difícil realmente, que en la noche llegar a casa, yo llegaba a veces a las 11 de la noche, una niña con apenas 18 años. Recién cumplido, me imagino. Recién cumplido, exactamente. Entonces eso como que, nada, yo recuerdo con mucha frustración, pero mi mamá, cuando retomó los estudios, había inscrito en Unicaribe. Y un día recuerdo que hablando me dice, y una amiga que tenía también como que una vez a la semana en la universidad. Y ahí llegué también, tenía una compañera de estudios del colegio que estaba estudiando en Unicaribe en ese entonces, y como que ahí se dio. Entonces, tú sales, cuando tú entraste a la UNFU, ¿qué tiempo duraste allá? Yo en la UNFU creo que duré un semestre completo.
Yo creo que ellos son por cuatrimestre, ¿verdad? Sí, por cuatrimestre. Sí, cuatrimestre. Yo tuve, creo que fueron 2 cuatrimestres. 2 cuatrimestres. Me fue bastante bien en ambas universidades. Tuviste Tuve que pagar algo allá entonces. Sí, claro, yo. ¿En cuánto te salió? ¿Tú recuerdas? No, la verdad. Yo no lo olvidaría. No, pero la verdad que no. Lo que más recuerdo fue el trabajo que pasé. Porque como de verdad eran 3 horas de camino, ida y vuelta. Eso fue lo que más me agotó, yo creo. La parte del... Pero Unicaribe no te quedaba ahí. Ah, bueno, pero era más virtual. Como era una vez a la semana, yo pasaba el día completo en la universidad y ya como que le dedicaba ese día. ¿Y en qué año entraste a Unicaribe entonces? A Unicaribe entré en el 2012. Lo de la UAS fue antes, porque fue en el 2012. Yo soy matrícula 2012 de Unicaribe. Okay. Sí, yo soy matrícula 2012. Ok, y ahí ya sí tenías unos 18 años, ¿verdad? Sí, ya yo tenía 18 años. ¿Lograste convalidar? Sí, no convalidé nada. Entonces tú empezaste de cero de nuevo. Desde cero, sí. Y igual en la UNFO. Igual en la UNFO. O sea, eso fue un año probando universidades prácticamente. Sí, tú sabes que es importante de eso, que ahora hay muchísimas más oportunidades respecto a la orientación para elegir universidades y también elegir carreras. Para eso estamos nosotros. Sí, también. por supuesto. Y hay mucho más medios en que la gente puede acceder a información que en ese entonces era un poco más limitado. Sí. Y creo que también el hecho de estar en una comunidad un poco, te puedo decir que discriminada, porque tú decís que tú venías de Boca Chico de La Caleta. Realmente ya yo no lo siento tanto, pero en ese entonces como que tú sí sentías la discriminación social. Sí. Entonces eso es te miraban como que este es un delincuente, o tú sabes que se puede pensar de una chica que viene de una comunidad. Todavía existen algunos sesgos, estereotipos sociales. Y nada, yo me inscribí en Unicaribe. Y entonces en Unicaribe ya sí creo que ahí senté las bases. Incluso llegué a participar en actividades extracurriculares con la universidad, porque era mucho de lo que a mí me gustaba y que en secundaria exploté esa parte. Recuerdo que participé en un modelo de Naciones Unidas universitario con la universidad y participé de otros eventos con la universidad que me permitieron hacer como actividades extracurriculares, porque también era lo que me interesaba. Yo lo busqué intencionalmente, y completar la educación universitaria. Allá en Unicaribe, ¿la tuviste que pagar completa o también lograste conseguir beca? No, yo la pagué completa. Y tú empezaste sin trabajar ni nada, o sea, que eran tus padres. Cuando empecé no estaba trabajando, pero antes, bueno, ya fue casi mi último año. Antes de terminar la universidad, yo conseguí un trabajito. Era haciendo lo que me gustaba, porque ahí yo en el ayuntamiento, distrito municipal de La Caleta en ese entonces, fui nombrada como directora de juventud. Y aunque no era mucho, pero me ayudaba con el pasaje. Mi mamá y mi papá me ayudaban entonces con la parte. Yo siempre fui muy de comprar libros, tú sabes lo que implica el estudiar. Porque hay que reproducir muchísimo. En Unicaribe ahí se utilizaban antes, no sé ahora si todavía lo siguen utilizando, como unas guías por materia. Que tomo uno, que... Ajá, exactamente. Entonces esas guías, porque como la educación era una vez a la semana, tenía que ser muy autodidacta la parte de los estudios, y todo eso había que reproducirlo. Sí. Yo creo que también yo apliqué voy a decirlo, porque es bueno que la gente lo sepa, a la tarjeta universitaria. Eso fue en la UAS, eso yo lo conocí estando en la UAS. Y la tarjeta universitaria, que es la tarjeta de solidaridad, no sé si todavía está disponible, pero me imagino que sí, para comprar libros. Recuerdo que me ponían como 1,000 pesos mensual y yo lo dejaba juntar 2 o 3 meses, no podía dejarlo juntar más de 3 meses porque me lo quitaban. Y cuando estaban ahí, entonces yo iba al economato de la UAS y compraba libros. Y compraba libros entonces. Cuando se me pasaba un poquito, yo tenía, tú sabes, mi rejueguito y ponía el poquito que me faltaba. Claro, no, pero ya era una ayuda. Claro, era una ayuda, definitivamente. ¿Cuánto se paga en Unicaribe para un estudiante de Derecho? En ese entonces yo pagaba 2,800 pesos. ¿Mensual? No, era como por materias. Como por materias, sí, como por materias. Yo tomaba 2... y no era mensual, porque las materias eran en ese entonces como cada 2 meses una materia. Okay. Cada 2 meses una materia. Lo que sí era un poquito más costoso era como la reinscripción, que yo llegué a
llegué a pagar casi, para mí era mucho realmente. Ahora yo lo veo y digo, bueno, uno ¿Cuánto lo... pesos? Pero Ahora en ese sí, pero momento... era mucho. Y aunque era una vez a la semana, igual trasladarme a la 30 de mayo, Sí. era... Yo De no extremo era- a extremo. Sí, de extremo a extremo. Yo me tenía que levantar muy temprano, salir de la Caleta tempranito para llegar temprano a clase. Casi siempre tomé clases en la mañana, a las 9 de la mañana, y tú sabes lo que implica el ¿A qué hora tú tránsito. salías entonces? Yo salía de mi casa antes de las 6 de la mañana para poder estar a tiempo, porque yo tenía que ir a la parada de Jaina, y Sí. la guagua me dejaba en un punto, yo cogía un motor o un carrito para ir a la parada de Jaina. Y en la parada de Jaina entonces tomaba la guagua. Esa guagua tiene un horario. Si tú llegabas un poquito después, tenía que esperar que la otra guagua otra. se llenara. Entonces, sí, una osadía totalmente. Entonces, en ese transporte, entonces llegaba a Unicaribe. A veces me tocaba quedarme el día entero porque no tenía que esperar materias, una que era en la mañana y otra en la tarde. Pero prefería quedarme el día completo que enfrentarme a lo mismo otro día en la semana para Sí. una sola materia. Ya luego, yo me enteré que hay un transporte universitario. Tú sabes que las universidades, las asociaciones de estudiantes de los pueblos tienen autobuses. Y yo de regreso me regresaba en el autobús de San Pedro. Un saludo a la gente de San Pedro. ¿Qué? Sí. O sea, tú eres una cola en el transporte de San Pedro. Sí, porque yo conocí una chica de San Pedro. Mira, el autobús de nosotros, porque primero llevaba a los chicos a la UAS, luego como hacía un recorrido, Sí. los transportes universitarios, ya luego ya en la Caleta gestionamos y Pablo lo sigue haciendo. Un bus con el ayuntamiento. Y los chicos de San Pedro me dejaban ahí en las Américas y yo cruzaba las Américas. No sé si te he escuchado lo que implicaba cruzar las Américas. Sí. Y yo cruzaba las Ay, mi Américas. madre. Ay, padre. Pero eso era mucho más rápido y económico Claro que que enfrentarme a que la tienes que ruta. moverte a la parada, a la La ruta, parada, exactamente. para que te lleven hasta la Caleta. Hasta la Caleta. Yo lo viví un poquito. Yo cuando estaba en Asua, tuve la oportunidad y el privilegio de estudiar inglés aquí en Santo Domingo. Entonces yo tenía que venir todos los sábados. Igual me levantaba a las 5 de la mañana para coger la guagua que salía a las 5:30 y llegué aquí a las 8 de la mañana. Y era un transporte como la misma ASODEMA se llama allá, Sí, la Asociación de Estudiantes. Autobús. La de autobús allá. Ah, que la de ellos autobuses. mismos decidieron crear como una ruta Ok, ya. universitaria. Como ellos sabían que había mucho asuano, que cogían para Unicaribe, para APEC, daban materia así una Yo vez a la estudié semana. con varios, con pueblanos de Asua. Son buenos, somos Sí. buenos. No, somos la gente del buenos. sur somos buenos. Yo tengo un compañero de trabajo que es de San Juan que me dice, tú no eres del sur. Y quienes son del sur son tus padres y yo sí, yo soy del sur. Claro. Porque ambos padres son O, del sur. tú sabes lo aburrido que es tú decir que tú eres de la capital y que del distrito y ya. Tú No, buscas un... No, pero en mi caso, porque yo nací y me crié en Valiente, La Caleta, que en ese entonces Boca Chica, y amo a mi gente de Boca Chica. Pero uno siempre busca como alguien del interior para decir... Claro. Eso, es que eso rompe hielo, cuenta historia, buscan familia, te buscan familia de Además, una chulo vez. decir que tú eres de Ocoa. Claro. Aquí, y lo mejor es que cuando uno se encuentra alguien de pueblo aquí, por lo general o vino a trabajar o vino a estudiar. O vino Pero a estudiar, difícilmente sí. vino a delincuentear. Sí, es cierto. Aunque hay mucha migración de todos los sentidos. Claro, de todo Pero tipo. la migración más grande realmente es de estudiantes. Sí, yo me atrevería a defender y a decir que sí, que somos Especialmente, muchos, mira, ahora que yo lo pienso, especialmente del sur, porque creo que en el Cibao siempre ha existido muchas más oportunidades para los estudios. La Sí. UAS tiene muchísimos años en Santiago y creo que, por ejemplo, la gente de Montecristi, de las zonas cercanas, es Se más mueve allá. fácil ir a Ir a Santiago Santiago. que a Santo Domingo. Claro, Claro. sí sé que hay carreras que no se imparten en los pueblos Ujú. Tienen que movilizarse. y tienen que como quiera. movilizarse, pero en el sur Sí, pero no. es mucho más Te camina la desafiante. independencia y se encuentra con sureños, azuanos, sanjuaneros. Oye, que la mitad es poca. Bueno, mira, en mi trabajo, mi compañero de monitoreo de evaluación es de San Juan. Mi jefe, mi gerente, es de Baní. Algunos colegas que trabajamos son de Asua. Tenemos más gente allá de San Juan también, del mismo Baní. Muchos Sí, sureños. somos inmigrantes locales. Sí, eso es así. Ustedes van a quedarse con la capital. Sí. Aquí me ha encantado poder destacar ese detalle de movimientos.
Tú te has movido, tú pasaste de una universidad a otra, tú no estás detenido, no fue nunca una limitante el hecho de que una universidad u otra tenga esa dificultad de distancia, de precio. O sea, tú me estás diciendo que... Y tenemos eso en común también, fíjate. Mis padres, y todavía lo que tenemos un colmado en Asua. Mami tiene su colmado, pero ya no es lo mismo. O sea, no es lo mismo realmente, porque no es una empresa, tú sabes. Ahora sí yo digo como que, óyeme, como que... Descansen. Yo le digo a mi mamá, descansa. Y Sí. yo misma pienso como esto puede ser un segundo, como una segunda opción, porque hay que tener plan de vida. Como una Claro. segunda opción si en algún momento yo dejo de ser una persona que está retribuyendo a través de un empleo formal. Sí. No, tú no te molestaría dedicarte a otro tipo de negocio como ese. No, la verdad que no. Yo lo hago sin retribución. Bueno, la retribución que mis padres me dieron y por supuesto Claro. recibo el apoyo familiar siempre que lo necesito porque en temporadas que yo estoy de vacaciones yo me la paso con ellos ayudando en el negocio, siempre que voy los fines de semana. Pero hubo un tiempo en el que yo no lo veía como algo a lo que me quería dedicar porque es muy agotador. Claro. Ya tú que tienes la Dímelo a mí. experiencia, sabes, es Oye. muy agotado. Yo decía, yo no me voy en eso. Y yo muy orgulloso realmente de que también tú eres un ejemplo de eso. Mi papá pagaron mis estudios de una universidad que no era barata con un colmado ¿Dónde estudiaste? en APEC. Sí, Igual realmente. un 50% de beca, como tú entraste a UNFU. Pero el resto del 50% no eran 2 pesos. O sea, te estoy diciendo que un cuatrimestre en ese momento, 2017, yo soy matriculado 2017, me salía en 40,000 pesos. Si yo cogía unas, ¿cuántas? Unas 6 materias, 5 o 6 materias. Y en tu caso no laboratorio. era solamente matrícula, también la parte, me imagino que tal transporte u hospedaje. Y aquí hospedaje, exacto, ¿no? Porque como eran materia de lunes a viernes, era de noche, Ujú. ya yo tenía que quedarme aquí. O sea, yo tuve que mudarme con un compañero, entonces súmale 12,000 pesos de renta, que lo dividíamos entre dos, porque era una habitacióncita, un cuartico como de este tamaño, 6,000 pesos y 6,000 pesos, mala compra. Yo bajaba a Asua todos los fines de semana, subí cargado de víveres. Para acá. Eso es algo que yo no había contado, fíjate. Pero creo que eres la persona porque realmente sé que me entiendes. Sí, claro. A pesar de sí. que tú estabas aquí en Santo Domingo, Sí. pero tampoco era cerca. No era en el ahí al centro. lado. Mira, a mí realmente la UNFU me encantaba como campus, porque es una universidad muy bonita, tiene docentes bastante preparados. En Unicaribe también. Hice relación con algunas personas que por redes sociales nos vemos, nos damos like, nos saludamos de vez en cuando. Y realmente me hubiera gustado terminar en la UNFU, pero mi condición económica, especialmente por vivir en una comunidad bastante retirada, aunque estábamos en Santo Domingo, bastante retirada, donde estaba la universidad, prácticamente todos los días, era un poco agotador, Caótico, sí. y caótico también, porque yo tenía que salir de mi casa a veces a las 6 de la mañana y era a las 9 de la noche, no había llegado. Peligroso también. Y era peligroso, sobre todo peligroso. Ahora hay mucho más oportunidad. El transporte para el valiente se ha dinamizado mucho. Los muchachos que viven allá ahora quizás no sienten lo que enfrentamos algunos. Hay, por ejemplo, la ruta de carrito que la uso a veces tiene mucho más flotillas que antes no existían. Entonces tú tienes que llegar corriendo a la parada ahí en la Doctor Betance en la Duarte. A las 9 de la noche, eso era una cosa, enfrentarte realmente al peligro de la noche en ese lugar. Una niña de 18, 19 años. De nada. Tú que te veías de nada. No, de nada, definitivamente. Yo siempre fui un poco como esa actividad extrovertida y el criarme, porque debo de reconocer que tú criarte en un tipo de sector te permite como tú coges un poco de tigueraje, buen dominicano, pero evidentemente era muy inocente para enfrentarme a esa dinámica. Y me hubiera gustado terminar, pero en Unicaribe realmente conocí muchísima gente, esas actividades extracurriculares en las que yo participé. Y es una universidad también que tiene muy buenos maestros y docentes. Hay algo que la gente muchas veces no entiende, pero las universidades privadas comparten profesores. O sea, la cantidad de matrícula que hay en el país versus la cantidad de maestros habilitados para impartir docencia en nivel superior no corresponde. Entonces eso hace que profesores de universidades muy costosas estén en universidades muy económicas y estén en universidad pública como la UAS. Por eso, obviamente, unas más que otras. Hay algunas de las muy costosas que tienen maestros que son
personal activo, gente activa que no solamente es maestra, sino que son gente que está trabajando Sí. y extra, como un ingreso extra, o a veces algunos lo ven como un aporte a la comunidad, dan clases. Entonces, es bueno destacar eso, por ejemplo, y sobre todo muy, muy de carreras también. ¿Hay algún maestro que tú recuerdes de allá de Unicaribe que tú me puedas destacar y que este fulano me enseñó tal cosa que es lo más importante o que es muy importante o que es memorable realmente para el resto de mi carrera actual, para mi profesión? Sí, claro que sí. Primero, la profesora Ana Mercedes, que di con ella varios procedimientos civil. También está el profesor Jorge Luis, ya no está en vida, murió, me enteré hace un tiempo que había fallecido, que fue mi profesor me dio Derecho Penal y también Derecho Procesal Penal. También hay otro maestro, no recuerdo su nombre, pero te puedo decir que, por ejemplo, con Ana Mercedes yo aprendí mucho lo que implica la presencia en la carrera del derecho. ¿Cómo así? Tú sabes que el abogado en nuestro país, cuando tuve una persona que tú dices estéticamente, tú dices, y eso, que abogado, tiene como un elemento que tú dices, para que tú veas lo que implica la presencia para un tipo de carrera. Sí. Porque, por ejemplo, los ingenieros civiles, tú ves con sus botas, sus camisas, y como que, ok. Pero el abogado, especialmente nosotros las chicas, nos exponemos mucho a que tenemos que andar bien puestecitas. Pero además de eso, de la parte de la importancia de la presencia, creo que tenía que ver mucho con ella de la importancia que es de usted ser un abogado de ética. O sea que hubo un momento en el que se cuestionaba mucho que cualquiera podía dedicarse al ejercicio del derecho. De hecho, hace un tiempo la carrera del derecho era una carrera que se utilizaba mucho. Cualquiera estudia derecho. No, dicen, hay un meme muy famoso. Sí, hay una matrícula muy importante. Hay un meme de que un vaso de agua y un título de derecho no se le niega a nadie. Sí, entonces con ella... Defiéndete. Con ella se aprendió especialmente eso, la importancia de usted importantizar la carrera, de usted ser una persona que represente eso que usted estudia y que valga la pena que me conozca como abogada pueda decir, oye, el abogado, no lo que la gente dice del abogado. Lo que pasa es que en el ejercicio del derecho en el país ha habido poco, vamos a decir, regulación, porque en las instituciones públicas donde hay procedimientos que tú no necesitas un abogado, hay muchas personas que tienen habilidades, son los famosos bucones. Sí. Porque son tipos de habilidades sociales que la gente desarrolla, que hacen que la persona o que el ciudadano interprete que esa persona está asumiendo el rol de abogado. Y eso es lo que ha hecho entonces lo que ha hecho que la gente asuma que la carrera sea cualquierizado. Sí. Pero es porque hay procesos en instituciones públicas que puede hacer cualquier ciudadano que conoce. Pero la gente asume que es algo que obligatoriamente tiene que ser un abogado. Si alguien lo hace, evidentemente el bucón es una persona que no necesariamente aplica los criterios éticos del derecho, porque hay una ética de cada profesión. En el derecho también, en la universidad te enseñan la ética del abogado. Te entiendo. Oye, qué niveles de explicación, ¿verdad? Sí. Acá, tú sabes que en el top 10 de carreras más estudiadas, carreras con más matrículas, derecho está en el top 5. Y hace un tiempo estuvo más cerca. Top 3, exacto. Estuvo más cerca, ahora se ha movido realmente. Sí, tenemos muchos psicólogos, tenemos mucha gente de contabilidad. Y te lo menciono así porque, o sea, realmente tú de repente ves psicología escolar, pero después ves psicología organizacional, psicología general. Si tú las sumas todas, eso te la pones cerca de medicina. Sí. Y medicina también es top. Pero se dice mucho siempre de ese tipo de carreras que pueden ser reemplazadas por nuevas tecnologías, por nuevas... pero siempre vemos que realmente tal vez siempre vamos a necesitar un abogado y que tal vez el abogado podría ser que tengan que moverse y actualizarse y se mantienen siempre actualizándose a nuevas normativas porque, a ver, si tenemos inteligencia artificial, no es como que el abogado va a dejar de aparecer porque o va a ser más fácil el trabajo, sino que hay términos legales que tienen que aplicarse a las nuevas tecnologías. ¿Tú entiendes que de verdad va a desaparecer en algún momento el derecho?
No, es que el derecho no va a desaparecer porque el derecho es la historia del derecho te remonta a muchísimos años, incluso de Cristo. Cuando tú escuchas, por ejemplo, las leyes de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace la inteligencia artificial es que automatiza muchísimos procesos para que el ciudadano pueda acceder a ellos. Pero, por ejemplo, el procedimiento, cuando tú necesitas proceder ante un tribunal, tú vas a necesitar un abogado. Tú necesitas un abogado. Además, el derecho es una carrera que te permite a ti exponerte en diferentes áreas. Creo que eso es lo que hace interesante. El que estudia derecho sabe que el derecho es una carrera que te permite a ti dedicarte, por ejemplo, al sector social. Yo soy el ejemplo de ello. Pero también el estudiante de derecho adquiere ciertas habilidades que le permiten desenvolverse en diferentes áreas sociales. Porque el arte del hablar, que es justamente con lo que se caracterizan los abogados, es una habilidad importante en cualquier escenario de la vida. Claro. Y el abogado o la desarrolla cuando estudia la carrera o la adquiere y la impulsa en el ejercicio de estudiarla. Yo no creo realmente que la carrera vaya a desaparecer. Bien. Evidentemente, lo que sí se requiere es que las personas que estudien derecho hagan importante el ejercicio de su profesión y que cada vez más nos acercamos a disminuir ese sesgo social de que cualquier abogado. Eso no es verdad. Claro. Entonces, pregunta que siempre le hacemos a cualquier profesional que se nos sienta a analizar cualquier pensum es: ¿a qué tipo de jóvenes, a qué tipo de perfiles tú les recomendarías estudiar Derecho? Es como que tú eres el test vocacional ahora mismo. Ay, mi madre. ¿Qué perfil tiene un joven? ¿Qué ha hecho? ¿Qué actividades extracurriculares? ¿Tú entiendes mira, si tú hiciste esta actividad y te gustó, tú eres el perfil perfecto para Derecho? Si tú haces tal cosa en tu curso, tú eres perfecto para estudiar Derecho. A modo general, obviamente no es exacto, pero ¿qué tú dirías que tiene que tener el perfil de un potencial estudiante de Derecho? Bueno, lo primero es que le guste leer. Hay que leer mucho en el derecho. No inventarse la ley no se inventa, están hechas. La oratoria, los jóvenes que participan en modelos de Naciones Unidas, la parte de la argumentación, tiene que argumentar mucho en derecho, tanto la argumentación oral como escrita. ¿Tú has escuchado, por ejemplo, los presidentes de curso? Sí. Que no es una actividad, vamos a decir, extracurricular, formal, pero esa persona que tiene ese liderazgo que defiende. Yo fui presidente de curso. Incluso en mi primer año de secundaria fui presidenta de los presidentes de curso. Era la más chiquita del grupo. Pero era justamente porque la gente me veía como una persona que tenía la capacidad para exigir los derechos. Entonces, ese joven que le nace para exigir derechos, para velar por los deberes de los demás, es la persona que debería estudiar derecho, porque tiene de manera autónoma y natural la parte de abogar por lo que el otro no puede. Porque lo que hace el abogado es representar a quien no puede, porque no tiene las competencias, no tiene las habilidades, no tiene los estudios, desconoce cómo se procede, y eso es lo que hace la carrera, que te forma en esa parte. Entonces, los chicos que tienen esa capacidad de manera natural o que la han desarrollado de exigir, de velar por los derechos de los demás, que participan en modelos de Naciones Unidas, aunque hay otras carreras, los chicos que también participan en modelos de Naciones Unidas, hay otras actividades extracurriculares como debate académico, especialmente por eso, por el tema de la argumentación. Sí. La argumentación tanto oral como escrita. Estudiante que no le gusta la matemática es un estudiante muy potencial que siempre elige carrera como derecho, pero yo creo que no siempre... Yo creo que es un error. Yo creo que no siempre piensan que van a tener que leer mucho y demás. Mira qué pasa, la matemática como abogado te permite desarrollar el pensamiento crítico. ¿Necesita las matemáticas un abogado? La persona que es buena en matemática tiene un pensamiento crítico mucho más ágil y evidentemente en cualquier carrera, incluso en el derecho, la criticidad es importante porque te permite generar, por ejemplo, rápidamente argumentos, pensar rápido. Entonces creo que es un error que a nivel país se comete mucho, como que tú no eres bueno en matemática, la carrera que tú tienes que dedicarte es al derecho o a psicología, que mucho de lo que... Pero no es verdad.
Yo era aplicada en matemática. Incluso llegué a participar en algunas competencias de matemática. Ahora mismo, pero no era de que la mejor de matemática realmente. Pero creo que la parte de ser aplicada me permitió como en ese momento, yo recuerdo, ahora no me pregunté nada del álgebra. Ok. Pero en segundo y en tercero, mira. Había que hablar contigo. Había que hablar conmigo. Por lo menos desarrollando los ejercicios. Desarrollando los ejercicios. Pero sí, yo creo que eso es un error garrafal de creer que porque tú no eres bueno en matemática tienes que estudiar otra cosa. Evidentemente es una habilidad que te permite ser bueno en otras áreas profesionales. Por ejemplo, los ingenieros, que es la parte interesante de tú elegir la profesión. Si tú eres bueno en algo, evidentemente tú lo vas a explotar hasta convertirlo como en tu sello, que es lo que hace la matemática. El ingeniero que sabe matemática, evidentemente le va mucho mejor, porque es mucho más ágil para hacer los planos, los cálculos que Exacto. tiene que hacer. De repente, entonces, ¿cómo es que cae un abogado? Y en tu caso, a ver, tú terminas la carrera. ¿Cuál fue tu primer empleo? Bueno, mi primer empleo después de lo de la alcaldía, No, ¿verdad? mi primer empleo fue formal justamente la alcaldía, en la dirección de juventud, pero que antes de estar ahí, yo siempre participé en actividades juveniles, pero de la escuela. Okay. Mira lo bueno que tú ser aplicado en la escuela, que me permitió participar en actividades extracurriculares como modelo de Naciones Unidas, que ese tipo de actividades me permitió entonces participar en actividades de campamento de jóvenes. Agradezco mucho que mis padres me permitieran participar de esas actividades que muchas veces eran fuera de casa, en el que conocí mucha gente. Yo participé con Poveda, que es una organización que trabajaba en ese entonces todavía con el Ministerio de Educación, o sea, muchas actividades de jóvenes. Y yo siempre estaba como ahí participando, me gustaba mucho participar. ¿Pero algo de eso era remunerado? No era para nada remunerado. A nosotros nos apoyaban con el transporte, que es parte también de lo que nosotros hacemos. Es como becas extracurriculares para tú participar en esas actividades. Okay. Entonces, como ese tipo de actividades me desarrolló como la curiosidad de las actividades juveniles. Eso me gustaba la política. Yo, antes de los 18 años, ya estaba conformando mi primer comité de base, en ese momento en el PLD. Y recuerdo que para esas elecciones de ese año, yo hice movilización en las elecciones, pero yo no voté porque yo no votaba todavía. Yo cumplí años en ese mismo año, pero después de las elecciones. Pero yo hice activismo político. Y eso lo heredé de mi mami y de mi abuelo también. Mi abuelo era líder social, también tiene que ver mucho con la familia, líder social. Fue el primer presidente de las juntas de vecinos, allá del Valiente Primero. Y creo que esa combinación de participación en actividades extracurriculares, la dinámica familiar, pero el activismo social, me gustaba mucho la parte de esto. Y ya entonces cuando esa experiencia me permitió postular el cargo en el ayuntamiento como directora de juventud, porque yo había conformado un grupo de jóvenes y hacíamos actividades, recolección de basura y en el Parque Submarino de La Caleta. Entonces ahí le dimos forma a lo que fue el Consejo de Jóvenes de la comunidad. En ese entonces conformamos el primer consejo, que está compuesto, lo estipula la misma ley de juventud, la 4900. Y esa experiencia fue mi primer empleo formal. Okay. Mi primer empleo de la vida es el colmado de mi mamá y de mi papá. Ahí fue que yo... Ahí te fue guiarte. Sí, claro. Yo recuerdo que nosotros nos levantábamos los diciembre a las 4 de la mañana a hervir remolacha y zanahoria los 24 de diciembre. Yo apoyaba a mi papá cuando él tenía que ir al mercado. Yo abrí el negocio con 12 años. Ahí hay una imagen de La Caleta, de unas rejas, que sale en una revista hace mucho, que hablaba mucho del peligro en la comunidad. Esa imagen es de nosotros, porque mi mamá nos dejaba en el colmado para ella cocinar, y nosotros nos quedábamos en el colmado, pero ella le tenía rejas, porque era muy peligroso en ese momento la comunidad. Hay mucho peligro ahora de la comunidad. La policía que se ponga las pilas allá en Valiente, pero en ese entonces... Era peor. Sí, porque realmente por el momento en que nos encontrábamos. Entonces, ya luego de esa experiencia, yo hacía trabajos desde la Dirección de Juventud del Ayuntamiento,
hacíamos proyectos en común con Children, porque hay un centro comunitario de Children allá en La Caleta. Okay. Entonces, hay un programa que yo ahora mismo tengo la oportunidad de dirigir en Children, que son los consejos de jóvenes, que coincidía el Consejo de Jóvenes de Children y yo trabajaba el Consejo de Jóvenes para el ayuntamiento. La diferencia es que los consejos de jóvenes que tiene Children está compuesto por jóvenes que no tienen mayoría de edad, pero se trabajó un proyecto en común. Y también a través de proyectos de alerta joven, que también Children lo trabajaba, hice muchos proyectos, o sea, como que participábamos en conjunto con actividades con Children. Entonces ahí conocí un poco más de lo que hacía la organización, porque sí la conocía, porque mis primitos eran apadrinados. Y hubo un momento en el que, por razones políticas, evidentemente, me desvincularon y justamente participando en Children en una capacitación, porque algo que yo aproveché mucho fueron los diplomados. ¿Mientras estabas en el ayuntamiento? No, incluso desde antes. Okay. Yo no pude completar mi educación universitaria con beca, pero sí, por ejemplo, toda mi educación complementaria, yo me enfoqué en que sean con becas. Entonces, en ese momento había un proyecto que Children estaba trabajando con Alerta Joven, con una capacitación de Infotep, que es facilitador de la formación profesional. Yo recuerdo que la Tiara me dijo, vamos a inscribirte, que tú eres buena, a ti te da bien lo de la facilitación. Yo facilitaba ya para chicos, pero no tenía ese aval. No tenía el aval, pero ya yo lo hacía, porque sí. Me invitaban mucho a trabajar con los jóvenes, siendo joven. Soy joven, pero era más joven en ese entonces. Y ahí cómo fue. Dentro de esa capacitación, yo no estaba en el ayuntamiento. Y me enteré que había una vacante y postulé. ¿Para qué? En ese momento era oficial de empoderamiento. En Children. En Children, allá mismo en La Caleta. Ok. ¿Qué es lo que hace Children en sí? ¿Cómo tú definirías brevemente la labor que se hace desde esa fundación? Children es una organización que une a las personas para acabar con la pobreza. Eso es grande y por eso trabajamos con otros y a través de otros. Lo que hace Children es unir a las personas en la comunidad y alrededor del mundo para que el joven desarrolle oportunidades. Un trabajo integral, desde que tan pequeño hasta los 24 años. El trabajo que nosotros hacemos en Children es un trabajo muy bonito, que yo, la verdad, hubiera sido uno de mis primitos, yo hubiera participado en todo lo que Children tenía. Porque yo conocía a Children de mucho más lo que hacía. Sabía que era el apadrinamiento, porque será que le decían en la comunidad. Todavía le dicen así en la comunidad, pero no sabía hasta que trabajo en el ayuntamiento y conozco el trabajo de cerca que hace la organización. Más o menos, ¿qué entonces ese apadrinamiento? ¿Qué es el apadrinamiento en Children? El apadrinamiento es, la organización tiene diferentes fuentes de financiamiento, pero su principal fuente de financiamiento es el apadrinamiento, que es una persona generosa alrededor del mundo. Tú puedes ser padrino, quieres hacer una causa social con un niño que está en condición de vulnerabilidad, pero tú no tienes ni el tiempo, tú lo haces a través de una cuota generosa. Entonces, mensual, cada cierto tiempo, porque realmente no sé cómo es la dinámica, tú haces un aporte para que ese niño reciba todos los beneficios que tiene la organización. Y los beneficios son oportunidades de desarrollo, que son programas enfocados en las diferentes edades en las que ellos se encuentran. Children en La Caleta, te hablas de La Caleta porque de donde vengo, claro, es el lugar en donde los jóvenes de La Caleta reciben capacitación técnica. Reciben, en ese momento, yo recuerdo que hice un curso, a los 14 años un curso de informática en el José Reyes, era muy famoso. Pero Children se lo da a los niños apadrinados allá en Caleta. Tutorías educativas, cuando los chicos tienen alguna deficiencia en alguna materia o necesitan orientación, la organización tiene eso disponible para ellos. Además de oportunidades divertidas, chulas, lúdicas, como son los programas de arte, de deporte, tiene instalaciones, es un espacio seguro para los niños de la comunidad. Todo eso lo ofrece Children. Creo que el trabajo que hace Children es un trabajo realmente que cala, más que en la vida de la familia, cala en la vida de la comunidad. Porque, por ejemplo, los jóvenes del consejo, que es uno de los programas que nosotros trabajamos, sí, desarrollan proyectos sociales.
en el que aprenden la parte de el diseño, la formación en diseño, ejecutan con un fondo que la organización dispone para ello, que es el Fondo de Empoderamiento. Y ya todo ese proceso que a mí me costó aprenderlo por mi cuenta, con una beca educativa, pero tuve que movilizarme de la Caleta para hacerlo y Children lo tiene disponible. Siendo oficial de empoderamiento en la Caleta de Children, nosotros desarrollamos un proyecto de tubería allá mismo en Caleta. Los chicos del consejo. De tubería. Sí, con el apoyo de Corabo en ese entonces y del mismo ayuntamiento, los jóvenes desarrollaron un proyecto en el que se llevó agua a un sector de la comunidad que no estaba recibiendo el agua potable en ese momento. ¿Qué? No fue no fue una comunidad muy grande, fue un sector, una parte importante del sector, pero mira lo que es transformar la vida de una comunidad a través de tú transformar la vida de un grupo de jóvenes. Porque tú estás transformando al joven, tú estás creando en él el sentido de pertenencia de mi comunidad. Y entonces, desarrollan ese tipo de ideas y proyectos. Y ese tipo, exactamente. Ahí. ¿Qué edades tienen los niños con los que trabaja Children? Porque el nombre dice Children, pero sí. ¿Con qué grupo de jóvenes de edades trabajan? Children trabaja con niños desde los 2 años hasta los 24 años. Wow. Y para cada grupo hay una oportunidad o un programa en el que se desarrolla un grupo de habilidades. ¿Y los jóvenes vulnerables, ustedes los identifican o ellos se dirigen a la...? La organización tiene su propio mecanismo de identificación y registro. Lo hace un equipo de relaciones de apadrinamiento, así se llama. La familia tiene que cumplir con unos criterios, esencialmente de pobreza, porque nosotros trabajamos con niños que no tienen la oportunidad por sus propios medios de acceder a las oportunidades que ofrece la organización. Entonces, se hace un tipo de entrevistas, se utilizan unas herramientas, son herramientas que utilizan otras organizaciones de medición de pobreza. Nosotros trabajamos con el índice multidimensional de pobreza y el equipo lo que hace es que identifica a las familias. Sí, ya por el tiempo en que tiene la organización en la comunidad. Nosotros tenemos en el país 47 años, este año me parece que cumplimos. Ya muchas familias se acercan. Me gustaría que mi niño sea apadrinado, porque quiere que el niño participe en un programa de pintura o en los grupos de deporte que tenemos la comunidad. Y en las comunidades donde estamos se caracterizan porque existen pocas oportunidades para que eso suceda en la vida de los niños de esa comunidad. Y Children lo ofrece. ¿En cuántas comunidades en República Dominicana ustedes están? Nosotros estamos en 8 comunidades. Estamos en Santo Domingo Este, tenemos 2 centros, Los Tres Brazos, Mendoza. En Boca Chica estamos en Los Tanquecitos, que es una comunidad de Boca Chica, y en La Caleta. Estamos en Santiago, en una comunidad que llaman Hato del Yaque, en Cienfuegos, en Mao, Valverde, y también estamos en Monteplata, Vallaguana. 8 centros. Y en esos 8 centros actualmente tenemos una matrícula aproximada de 18,000 niños activos. Ya por la organización han pasado miles de personas apadrinadas. ¿Qué resultados han tenido con esos chicos? Porque yo estuve en uno de los eventos de ustedes, que me puede hablar un poquito de eso, de qué trataba, porque estaban buscando políticas públicas para temas de mejorar la educación en República Dominicana. Y vi muchos jóvenes ahí, incluso chicos que estuvieron con ustedes y hoy son ingenieros, licenciados y están trabajando, continúan con una bonita labor social desde cualquier posición donde se encuentren. ¿Tú crees que ese es el resultado, parte del resultado de lo que busca lograr Children? Sí, mira, Children tiene una visión de una persona joven, adulta, con las herramientas, las habilidades que les permitan tener un empleo decente, pero también retribuir a su comunidad. Y eso nosotros lo logramos a través de los programas. Los programas que tengo la oportunidad de liderar, que son programas de habilidades para la vida, pero también son programas que promueven el empoderamiento de la persona, desde el empoderamiento personal como el empoderamiento comunitario. Nosotros trabajamos con el marco de metodológico de UNICEF, que son las habilidades transferibles. Esa habilidad transferible lo que nos permiten a nosotros es en qué momento de la vida el niño o el joven necesita desarrollar la parte de el empoderamiento personal, que es lo que hacemos, desarrollar comunicación,
el autoconcepto, la confianza, las habilidades cognitivas, las críticas, el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la parte de la negociación, que es lo que es la toma de decisiones, y el retribuir. La parte de la retribución es la retribución a la comunidad a través de proyectos sociales, la retribución comunitaria, pero también la retribución de tu generar tus propios medios de vida. Claro. Lo que la organización hace es construir esa persona desde lo personal, Bien. desde lo comunitario, la participación de estos programas. El programa de jóvenes embajadores, que es justamente donde tuvimos el honor de recibirte, es un componente de lo que nosotros, de nuestra escuela de liderazgo. Los jóvenes primero participan en la escuela de liderazgo, reciben una formación base en liderazgo. Ahí los chicos conocen sobre lo que es un líder, qué tipo de liderazgo, aprenden respecto al Estado, cómo funciona el Estado, los poderes del Estado. Aprenden un poco sobre proyectos también, proyectos sociales. Y ya luego tienen la opción a 2 salidas de postularse. Al Jóvenes Embajadores, que es una actividad un poco más orientada a la parte diplomática del liderazgo. Okay. Y está el Consejo de Jóvenes, que la práctica es un proyecto social. En Jóvenes Embajadores, nosotros celebramos 3 ediciones de Modelos de Naciones Unidas. Y ahora el foro fue una metodología más sencilla, pero también de debate. ¿Qué busca Jóvenes Embajadores? Desarrollar el pensamiento crítico, la argumentación, la oratoria, para impulsar el liderazgo del joven desde el escenario político. Es un escenario político en el que tú aprendes con nosotros cuál es el rol de un regidor, cuál es el rol de un alcalde, cuál es el rol del Congreso. Entonces, esa parte de simular la creación de políticas públicas permite que yo desarrolle ese tipo de liderazgo. Entonces, ya en el Consejo, que es otro programa, pero mucho más amplio, los jóvenes ahí sí aprenden. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos trabajando con la metodología del PMI, que es el PMI Education, que está dirigido a jóvenes. Es una metodología más sencilla de proyectos, adaptada a la edad de los participantes. Okay. Y ellos reciben incluso más de 36 horas de formación en proyectos sociales. Y ya la parte práctica, la organización dispone para ellos un fondo, que es el Fondo de Empoderamiento, para que implementen un proyecto. Durante esa implementación de proyectos, los jóvenes desarrollan las habilidades que requiere una persona que implementa proyectos, pero al mismo tiempo está transformando su comunidad, porque tiene la oportunidad de cambiar un problema que ellos mismos identifican en su comunidad. Prácticamente es como que el trabajo como que la tesis de ellos es real y aplicada a esa comunidad, ¿verdad? Creo que lo que me ha hecho estar en Children es justamente porque lo que hago en Children es lo que hacía antes de estar en Children. Y creo que verlo replicado en los jóvenes, me veo a mí misma. En el cómo una organización permite que el ser humano se desarrolle, pero al mismo tiempo permite que se desarrolle su comunidad al tiempo que yo como persona me estoy desarrollando. Es cíclico. Sí, totalmente. Y es bonito ver como que se cierra. Y me destacas algo que es importantísimo. A veces queremos juzgar y medir cada joven por igual, cada estudiante universitario por igual, sin pensar muchas veces en lo que pasa o en lo que ha tenido que pasar para llegar hasta ahí. Y esa metodología de UNICEF, como mencionabas, lo chulo es eso, que tal vez tú tienes un joven en una comunidad sumamente vulnerable, que aquí tú ves a Darían Vargas, que conversaba algo de eso, como yo hablo de que queremos centros educativos que sean todos técnicos, cuando tengo un joven que no puede pensar en una metodología si lo que tiene problema en su hogar, lo que tiene problema en su casa. Totalmente. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, venir y crear algo que ataque primero esa parte, como nivelarlos. Nivelarlos para crear un buen perfil, ¿verdad? Mira, tú sabes que algo que yo participé en muchas actividades en la escuela, pero déjame decirte, yo era una chica aplicada en la escuela. Incluso fui estudiante meritorio, que por eso yo participaba. No está mal, porque tú que eres dedicado, pones empeño, esfuerzo, tú esperas la retribución en el contexto académico. Claro. Pero lo que nosotros hacemos como organización,
no es con el enfoque, por ejemplo, de que el chico tiene que venir, por ejemplo, con ese mismo desarrollado. Exacto. Lo desarrollamos nosotros. Allá adentro, exactamente. Eso es Nosotros lo lo importante. desarrollamos como, por cierto, quiero aprovechar, Darian Vargas le escribimos por Instagram porque nos hubiera gustado que nos acompañe en el foro que tuvimos recientemente, que gracias por acompañarnos, pero tenemos otro, si él ve este corte. Queda invitado. Queda invitado. Sí, entonces nosotros, eso es lo que hacemos, el desarrollo de esas habilidades, que muy bien la persona puede traerla, pero no siempre encuentra ese lugar en el que tú identificas. Claro. Y algo que nosotros como organización nos caracterizamos es que el joven comprenda la importancia de tener un plan de vida y que dentro de ese plan de vida lo desarrolle. Que eso es parte de lo que hacen los programas. He visto en tu perfil que has sido, gracias a todo esto, has participado en múltiples programas de liderazgo. O sea, y como que un programa tiene un subprograma, tiene diferentes estrategias, una estrategia lleva a otro proyecto. Y qué chulo que has sido reconocida por eso. Yo vi por ahí que te reconoció tu comunidad, recibiste un premio de Boca Chica. Explícame si realmente tanto trabajo ha tenido, aparte de, obviamente, el resultado que ves en los jóvenes, que yo creo que ese es el mayor premio, pero ¿se te ha reconocido tanto trabajo realmente? Sí. Háblame de ese reconocimiento, ¿qué es eso? Bueno, yo en la comunidad recibí el último reconocimiento que recibí fue en La Caleta, como joven destacada de la comunidad, en la parte de liderazgo comunitario y político. En un momento hice mucho activismo político, ahora mismo es algo que tengo en pausa justamente por mi propio plan de vida, algo de lo que los chicos aprenden, también el ejercicio del trabajo que desarrollo. Bien. En el 2015 también yo postulé al Premio de la Juventud. No fui reconocida a nivel nacional, pero en la provincia de Santo Domingo fui finalista. Okay. Y los finalistas, por lo menos en ese entonces, le entregaban un reconocimiento como Premio de la Juventud de la provincia. Okay. También en mi mismo trabajo he sido reconocida en 2 oportunidades. Nosotros tenemos allá, la organización tiene Valores en Acción, que nos postulan nuestros compañeros, personas que están mirando el trabajo que estamos haciendo y los postulan. Yo he sido reconocida en 2 ocasiones. La primera ocasión fue, somos responsables por el impacto, que tiene que ver cómo eres responsable de eso que estás haciendo. Y ahora fui reconocida como inspiración, dentro del mismo trabajo. Yo te reconozco, entonces aquí el Pensum te reconoce como también una joven destacada. Muchísimas gracias por haber estado por acá con nosotros. Yo creo que ha sido una hermosa conversación y que la gente vea y sepa que hemos analizado todo un programa educativo enfocado en un perfil que tiene un objetivo de vida. O sea, hemos visto la carrera de Derecho desde otra óptica. Hemos visto cómo una abogada ha logrado formarse y transformar comunidades. Hemos visto cómo pasamos de conocer y degustarle el mismo derecho penal, que es civil, que le gustaron mucho esas materias, que le dejaron muy bonitos recuerdos. Sin embargo, logra aplicar todo el conocimiento que obtuvo, y me encantó cómo lo mostraste, como abogar y representar a quienes no pueden ser representados o no tienen una voz, y hacerlo para comunidades, hacerlo a esa escala que, si bien cualquiera podría ser parte y aportar desde cualquier punto de vista, hacerlo como abogado, qué interesante ha sido verlo de esa manera. Sí. Si tienes algún otro mensaje para cerrar este programa, yo creo que este es tu espacio. Agradecer por la invitación. Creo que el mensaje que voy a dejar tiene que ver mucho con lo que tú decías. Una persona en el sector social, como abogada, lo que hace es abogar porque jóvenes de comunidades que no tienen las oportunidades que la organización como la que trabajo le ofrece, aboguen por ese desarrollo. Que el conocimiento es la puerta al éxito de la persona. No se dejen contagiar del malestar social de no estudiar. Eso es mentira. Conocimiento abre puertas. Y la puerta más importante que abre es la puerta del empoderamiento personal. Excelente. Muchas gracias. Esta ha sido una nueva revisión del Pensum Podcast. Gracias por habernos escuchado. Síguenos, danos like, suscríbete.
Mantente atento a todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Spotify, YouTube, Instagram y TikTok, donde hacemos otro tipo de contenido que quizás también te parezcan interesantes. Para nosotros más que un placer haber sido parte del cambio y de aportarle a jóvenes de comunidades como el trabajo que está haciendo Children. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a ustedes también. Esto ha sido una revisión más del Pensum.